Te lo imploro pues en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. En este precioso texto vamos a predicar por el tema por igual, ¿sí? Por igual. Dice el verso 15, como está escrito, el que recogió, ¿sí?, mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo, ¿sí?, no tuvo menos. Este pasaje bíblico se lo extrae de un acontecimiento que se llevaba a cabo, ¿sí?, día a día en medio del pueblo de Israel cuando estaban, sí, vagando por el desierto, cuando estaban, sí, esos 40 años, sí, Dios los mantuvo, sí, de manera extensa, en aquel lugar donde Él les habría de dar, hacer conocer su voluntad, y también ellos habrían de aprender con la vivencia. Ahora, cuando vamos quisiera por favor que me acompañase al libro del Éxodo, en el capítulo 16, veamos por qué razón el apóstol Pablo toma acontecimiento del Antiguo Testamento, este suceso que experimentó la nación judía, porque lo trajo a colación cuando está de alguna forma haciendo saber a los corintios que necesitan identificarse con los demás, pueblos, con los demás hijos, con los demás cristianos, a la hora de poder dar, a la hora de poder contribuir con ofrendas, con diezmos, o con aquello que la iglesia en aquel entonces necesitaba. Y acompáñenme al libro del Éxodo en el capítulo número 16, allá en el segundo libro de la Biblia. ¿Lo tienen? El libro del Éxodo, capítulo número 16. Se hablará obviamente acerca de cómo Dios proveía el tan valioso alimento conocido como el maná. Este término maná significa ¿qué es esto? Si eso significa maná, apúntelo por favor, la misma escritura también así nos lo hace saber. ¿Qué es esto? Significa el término como tal. Vayamos, mi querido hermano, en el capítulo 16, veamos qué nos dice el Señor del versículo número 11 en adelante, del verso 11 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Verso número 16, léalo por favor. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Verso 17, veamos si ellos hicieron caso a esta ordenanza. Y los hijos de Israel hicieron así, y así recogieron unos más y otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había, dice aquí, de comer. Y querido hermano, esta ordenanza así de parte de Dios fue para normar y para que también puedan llegar a confiar en la provisión que Dios le enviaba a su pueblo. Lo interesante de este principio que Dios dio, hablando del alimento y de la normativa para tomar ese alimento, es que hubieron también dentro del mismo campamento israelita, hubieron quienes dudaron si este alimento sería lo suficientemente extenso o grande como para poder saciar el hambre que ellos tenían.
Y hay quienes no quisieron obedecer el mandamiento, sino que se arremetieron a los campos y cogieron mucho más de lo que Dios les había ordenado. Cuando uno avanza, mi amado hermano, dice la Escritura, que no importó la cantidad que hubiesen cogido, sea mucha o sea poca, todos comieron lo que tenían que comer. Mas, sin embargo, sí hace saber el Señor qué ocurrió con aquellos que quisieron de alguna forma almacenar más allá de lo que Dios les había otorgado. Cuando uno avanza, mi querido hermano, en el verso número 20, dice la Escritura, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ese maná, dejaron de ello, ¿para qué dice la Escritura? Para otro día. Y dice aquí, y crió gusanos y herió, es decir, que llegó a tener mal olor, y se enojó contra ellos Moisés. Verso 21, lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba con el maná? Se derretía. Y de esa forma, mi amado hermano, el Señor proveyó. Si no importase, si cuánta cantidad cogiesen, solo habrían de tener, si todos por igual. Y la idea, cuando Pablo menciona este acontecimiento, si vamos nuevamente, por favor, al capítulo número 8, verso 15, el cual se nos dice que el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco tampoco no tuvo menos. Se debe de rescatar un principio, es que dentro de la iglesia, o dentro del entorno del pueblo del Señor, no está bien si el sobreacumular riquezas, el sobreacumular, quiero decir esto entre comillas, bendiciones, sino el saberlas distribuir equitativamente a fin de que todos tengan lo mismo. Ese principio fue aplicado, de hecho, cuando la iglesia en Jerusalén comenzó a ejercerse. Si usted viene conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, venga por favor, a este texto también, el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 4, de ahí nace este pasaje bíblico del cual se nos hace saber que toda la iglesia tenía todas las cosas en común. Capítulo 4, verso número 32, dice la Escritura, Hechos 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, dice acá, en común. Versículo número 33, también lo leo. Y con gran poder, dice aquí, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si vueltos pues a la segunda carta a los Corintios, Pablo desea que la iglesia de Corintios sea partícipe de la bendición del Señor con la iglesia necesitada. ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿Dónde estaba la necesidad? En Jerusalén. Macedonia es el referente del cual dio más allá de sus fuerzas. Amén. Ellos dieron, pero dieron mucho más allá. Cuando retomamos pues el versículo número, quiero retroceder al verso 14, en la parte media, dice aquí, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, y ese es el principio, para que haya igualdad. Mi amado hermano, en la iglesia no debería, no digo que no, en cuanto al rango jerárquico, no digo que no exista, pero no debería de haber, en este caso, pobreza habiendo hijos de Dios con riquezas. No debería de haber, porque la idea es que todos tengan, ¿qué dice la Escritura? Por igualdad. Amén, por igualdad. Es decir, que el corazón del cual Dios ha provisto con gran bendición debe también ser, en este caso, una persona lo suficientemente, diríamos así, responsable espiritual para proveer o para ayudar al hermano que menos tiene.
Cuando avanzamos pues al versículo número 16, el apóstol Pablo, luego de dejar establecido el principio de que todos deben de tener las cosas por igual, pero gracias, dice aquí, doy a Dios que puso en el corazón de Tito, siendo este de alguna forma el encargado de ser el que habría de transportar dichas bendiciones materiales. Sí, pero gracias a Dios, doy a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud. ¿Dice por quién? Sí, la misma solicitud por ustedes. Es decir, yo les escribo que deben de dar y Tito va a concretar, sí, que esta situación o que esta demanda se haga una realidad. Verso número 17 nos dice, pues a la verdad, hablando de Tito, recibió primeramente ¿qué? Sí, este varón. Recibió la exhortación, la llamada de atención, ¿sí? Pero dice aquí, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, es decir, por sus propios recursos, sí, partió para ir a dónde? Para ir a vosotros. ¿Para qué? Para que él vaya a recolectar lo que aparentemente esta carta habría de motivar en cada uno de los hermanos de Corintios. Y él obviamente, si no fue solo, fue acompañado de un personaje que la Biblia se priva de darnos el nombre. Mas, sin embargo, la idea digamos, el enfoque es que era tan grande la bendición que habría de venir de Corinto para Jerusalén, que se necesitaba más de uno para poderla sin resecar y también sin llevar. Versículo número 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y este es el hermano del cual no se conoce. Dicen algunos que pudo haber sido Silas, otros que pudo haber sido Bernabé. Sí, hay quienes dan otros nombres, pero la Escritura en este sentido se reserva el nombre del acompañante de Tito. Dice la Escritura, sin embargo, que tenía alabanza o reconocimiento en el Evangelio, verso 19. Y no solo esto, sino que también fue designado este hombre por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Posiblemente pudo haber sido Lucas, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar este donativo que es, dice aquí, administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ahora, aquí vamos a entrar en materia de estudio en esta noche. Si bien es cierto, ya hemos dado ciertas referencias con respecto a que de toda la bendición del Señor debe de ser repartida por igualdad para que todos puedan de alguna forma experimentar la bendición del Señor usando al propio pueblo. Más adelante se habría también de hacer una remarcación o una connotación referente a la forma en la que se debe de administrar la bendición. Mira lo que nos dice en el versículo número 19, por favor, en esta segunda parte, en la cual se nos dice que se lo hacía para llevar este donativo que es, dice la Escritura, administrado. ¿Sí? Cuando hablamos de administración, hablamos del manejo de los fondos o la bendición material que Corintios habría de dar para que sea transportada por Tito y ese compañero. Que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Ahora bien, aquí hay que primeramente rescatar algo. ¿Quiénes son los encargados de administrar los recursos de una iglesia? Pregunto, ¿qué tiene usted en mente? ¿Qué se le viene a su corazón? ¿Quiénes deberían de ser los que manejen la administración de los recursos financieros de una iglesia? Pregunto, a ver, quisiera oír comentarios. ¿Mande? Hermanos de buen testimonio, ¿sí? Ahora, una iglesia entera obviamente debe estar llena de hermanos de buen testimonio, pero todos podrían manejar los recursos de la iglesia. Eso es lo que quiero despertar en esta noche en ustedes. ¿Quiénes deberían de manejar los recursos de la iglesia? ¿Ah?
Mire que el apóstol Pedro tuvo un gran, digamos así, conflicto cuando se trató de darle a él una carga así para poder velar sobre la necesidad, lo cual implicaba, entre otras cosas, manejar recursos también, sí, para poder dar el alimento a las viudas de los griegos. Sí, pero eso es un referente solamente. Sí, ¿alguien podría aportar algo, por favor? Estamos estudiando la Escritura. ¿Qué piensa usted? Alguien que sea un buen administrador. Alguien que sea, ¿cómo detecto eso en la iglesia? Obediencia, claro, son cualidades de todo buen creyente. ¿Cómo detecto? Por ahí escuché. Por los frutos, exacto, sí, los frutos, mi amado hermano. Hay gente que es muy destacada en las iglesias en muchas áreas. Y es evidente que conforme al fruto que éste vaya de alguna forma demostrando, será, si ves también, si diríamos así, lo que le logre a él. Sí, en el medio de todos los hermanos de la iglesia, será el que pueda tener la relevancia para poder dársela tal dignidad. Sí, si usted leyó con detenimiento los versículos anteriores a este versículo número 19, mira cómo el apóstol Pablo habla acerca de Tito, ojo, de este varón, sí, habla cosas que son, digamos, muy positivas de rescatar. Dice la Escritura, y venga por favor contigo, sí, al capítulo número 8, verso número 18, entonces habla de Tito y de otro compañero, sí, también de milicia, juntamente con Tito. Dice aquí, hablando de ellos, y enviamos juntamente con él al hermano cuyo alabanza en el Evangelio, ojo, se oye por todas las iglesias. Ahora, estos hermanos, que obviamente, diríamos así, suelen haber en todas las congregaciones. ¿A qué me refiero? ¿O a quiénes me refiero? Hay hermanos que por su, diríamos, disposición destacan o sobresalen de entre otros hermanos, ¿verdad? Es evidente que estos hombres que destacan o mujeres que destacan, se lo hacen no por el reconocimiento, por querer ser hermanos visibles en la congregación, sino porque su misma forma de interactuar en medio, diríamos así, de las responsabilidades espirituales los hace sobresalir. No es que ellos quieren sobresalir, su entrega y su devoción los hace sobresalir. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuántos reconocen, por ejemplo, en medio de la congregación de la Flor de Bastión a alguien que haya sobresalido? Pregunto. ¿Conoce a alguien? Bueno, los que van sí, pero ustedes conocen a alguien. Pregunto, sea sincero en su respuesta. No los conocen. Sí, ¿por qué? Porque están así, digamos así, a estas alturas, ellos están todavía en ¿qué? En un plan de ¿qué? De formación. Si yo hiciera la pregunta en la iglesia de la Flor de Bastión, si usted cree que ellos me podrían dar nombres de quienes hoy aquí han resaltado o han de alguna forma, sí, en este caso escalado por su fruto, sí, su servicio al Señor en la obra de Dios, ellos posiblemente sí den nombres. Amén. Porque ellos destacarán a quienes, obviamente, por la labor y el involucramiento en esa labor, sí han podido sobresalir de entre otros hermanos. Si de la misma forma, ojo, no digo que esto sea, sí, que obviamente se tome en cuenta, que sea, digamos así, un aspecto que los hace calificar para administrar las cosas materiales o los recursos de la iglesia, pero sí ayuda, mi amado hermano, a poder ver de entre los muchos quiénes son los pocos que de alguna forma, primeramente, tienen un gran interés por la obra de Dios. Sí, no todos tienen ese gran interés. ¿Quiénes cuidarán, digamos, de una mejor forma los recursos de la iglesia? Los que están involucrados en el trabajo de la misma. ¿Sí? Eso es seguro. Quienes están ajenos a la obra del Señor, también, mi amado hermano, estarán ajenos, en este caso, a los recursos que se necesitan para poder, en este caso, llevar la carga administrativa de la misma iglesia. Por ejemplo, ¿quiénes se preocupan aquí de que si hay o no hay un papel higiénico puesto en el surtidor? ¿Quiénes están atentos a esas necesidades? Pregunto yo. ¿Quiénes están atentos si este domingo va a haber o no va a haber colada? ¿Usted ha tomado esa carga?
Pregunto, no todos tienen qué cosa, digamos así, ese involucramiento. Pero quienes lo tienen, sí, ya podríamos decir que bien podrían ser personas que califiquen o que administren por lo menos en ese tipo, diríamos así, de provisión, que también mantengan ellos un interés para administrar. Mi amado hermano, claro que ese no es lo concluyente. La Biblia sí me ha dicho a mí, por medio también de las cartas del apóstol Pablo, quiénes son los idóneos para el servicio espiritual. En cuyo caso el administrar lo material viene de la mano. No es que si se lo pide, o se buscan requisitos para administrar las cosas materiales, pero se sobreentiende que el que logra manejar lo espiritual, bien puede también manejar lo material. Porque al ser fiel a Dios en lo espiritual, lo material se hace algo secundario. No digo que no sea importante, pero es algo secundario. Esos requisitos usted, bueno, ya creo que los conoce, pero sería bueno solamente recordarlo. Venga conmigo de manera rápida, por favor, a la carta de Timoteo. Leamos rápidamente, mis amados hermanos, estos pequeños referentes. En el capítulo número 3, solamente voy a dar así, a vuelo de pájaro, una vista rápida. Allá en el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3. ¿Ya lo tienen, mi amado hermano? Dice el Señor, palabra fiel, si alguno anhela un obispado, obviamente que es una situación espiritual la que se anhela, buena obra, dice aquí, buena obra desea, pero es necesario, y estos son ya los requisitos propiamente de lo espiritual, sí, este varón sea que dice, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no buscador de pleitos, no codicioso de qué. Aquí sale el asunto. ¿Por qué cree usted que dirá esto? No codicioso de qué. De ganancias deshonestas. ¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas, el servir al Señor implica también administrar recursos de la obra del Señor. En cuyo caso, cuando los administra, no está viendo cómo ganar o cómo, en este caso, siempre enriquecerse de la obra, sino más bien en cómo él poder, si fuese, como lo pasó con Macedonia, si fuese posible darse a sí mismo por completo a la obra. Amén. Eso hacía Pablo. Pablo no estaba a expensas de que la iglesia lo sustente. Él sustentaba la obra, así que él mismo ejercía para la iglesia. Pero claro, sí, no siempre pudo hacerlo. Llegó un momento que sus fuentes de ingreso comenzaron a decaer. Y ahí él vio la necesidad de comenzar a buscar en quienes había sembrado lo espiritual, comenzar también a cosechar no solamente lo espiritual, sino también lo material. Dice aquí, pues, si no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 6, no un neófito, es decir, no un novato, si en las cosas espirituales, no sea que permaneciéndose caiga en la condenación de quién. Caiga en la condenación, dice aquí, del diablo. Sí. Pues avanzando, mi amado hermano, si hay un texto, por favor, que también quisiera rescatarlo. Venga conmigo, por favor, la primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios. Hay un texto que sí abre un poco el abanico, y recuerdo que esto lo vimos la semana pasada en un estudio acerca de cómo debemos de nosotros considerarnos a nosotros mismos, pero aquí quiero rescatar algo adicional también. Primera de Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. 1 y 2. Cuando se refiere a los servidores del Señor, dice el Señor lo siguiente. Si Primera de Corintios 4, versos 1 y 2, versos 1 y 2. ¿Lo tienen?
Así pues, téngannos los hombres, ¿se acuerdan de esto? Por servidores de quién? De Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso número 2. Ahora bien, se requiere, y aquí habla acerca de quiénes, de los que van a administrar, no solo lo espiritual, sino también aún hasta lo material. Se requiere que los administradores, es un requisito, que cada uno sea hallado fiel. Ese es el único requisito bíblico para administrar las cosas de Dios. Pero el término fiel es una fidelidad o enlaza una fidelidad absoluta. Fiel en todo. Fiel en todo. Tanto en lo espiritual como en lo material. Sí. Por ejemplo, ¿podrá administrar un cristiano que no diezma lo material? Hay quienes pretenden, hermano, organizar las finanzas de la iglesia. Sí, me recuerdo tanto de alguien que se congregaba acá, ya no lo está. Él decía, o tenía en mente, sí, el querer de alguna forma tener algún tipo de liderazgo y entre ellos, sí, poder ver cómo se manejaban los recursos. Pero, oh sorpresa, era un hombre que no diezmaba, sí, absolutamente nada, y nunca. Alguien que no es fiel con el Señor a la hora de tener, digamos así, la necesidad de él identificarse con la necesidad de otros, ¿podría acaso manejar recursos de la iglesia? Imposible, no es fiel. ¿Me explico? Alguien que no viene a los cultos, que no viene con fidelidad a los cultos, ¿podrá manejar los recursos de la iglesia? No, no es fiel. ¿Por qué? Porque en el venir, en el contacto que verá la necesidad y por ende podrá suplir o administrar para esa necesidad. ¿Me explico? Y querido hermano, si la fidelidad es el requisito concluyente para poder administrar no solamente lo espiritual, sino también lo material. Sí, es evidente que la fidelidad enlaza la honradez para el manejo de las finanzas. Cuando vamos a la escritura, mi amado hermano, si retomemos por favor Corintios capítulo 8, y va a ver de esto, mi amado hermano, qué nos dice el Señor. Versículo número 19, estamos en la parte media en adelante, que es administrado, dice Corintios 8, verso 19 de la mitad para hacia el final, que es administrado por nosotros. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de esa administración? ¿Para la gloria de quién? Para la gloria del Señor mismo y para demostrar o para poner por evidencia vuestra buena voluntad. Verso 20. Evitando, mira, que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Ahora aquí Pablo, siempre se ha dicho que cuando se habla de dinero, sobre todo en el liderazgo de la iglesia, es una excusa para que haya división o haya de pronto incomodidad en temas financieros. Y querido hermano, la administración de los recursos es un aspecto muy delicado. Pero cuando hay fidelidad, es evidente que se logra, diríamos así, vencer cualquier tipo de obstáculo. Mas, sin embargo, no faltará alguien que diga, ahí sentado donde usted está, ¿qué harán el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Verdad? Eso lo hay porque lo hay. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no todos tienen en la iglesia el mismo sentido, la misma forma de ver. Sí, en este caso, sí, los aspectos relacionados con el dinero y el ámbito espiritual. Hay quienes sí tienen, digamos, un concepto definido de que, por ejemplo, el que maneja o el que lidera la parte espiritual no puede, bajo ningún concepto, manejar ¿qué cosa? Lo material o los recursos para que no se contamine, dicen muchos. Es que se puede ver tentado, sí, por el asunto material. Sí, es verdad, eso puede llegar a pasar, siempre y cuando el siervo que está, diríamos así, cumpliendo o ejerciendo su rol, no logre ser ¿qué cosa? Ya mismo se repito. Fiel. Pero si él guarda fidelidad, no tendrá
ningún problema en dicho manejo. Vuelvo y repito, siempre y cuando ese siervo sea fiel. Ahora también sé, por ejemplo, en esta iglesia, no puedo hablar por otra, sé, mi amado hermano, sí, que en otras iglesias, sí, que el tema financiero es de exclusividad, muchas veces del manejo de quién, del pastor. Y está bien, porque la Biblia sí lo determina. Si usted va al Antiguo Testamento, sí, quienes administraban los recursos económicos eran los sacerdotes. Amén. Y ellos tenían, sí, la capacidad, pero también la demanda de Dios para que lo hagan. En cuyo caso el pueblo lo daba y no censuraba a los sacerdotes. Sí, era evidente que la honradez y la fidelidad de estos deberían de ser, sí, en este caso, si llama así, de conocimiento general del pueblo. Eran hombres destacados. Quisiera de primera mano, si antes de seguir aportando con este tema, sí, ir a la Escritura y ver una referencia. Venga conmigo al libro de Nehemías, por favor. Libro de Nehemías. Yo no sé usted de pronto en su mente qué pueda pensar al respecto, pero sí, si bien es cierto, cada quien puede tener su propia óptica de ver cómo se debería de manejar los recursos de la iglesia, la Biblia sí tiene directrices para ello. Venga conmigo a Nehemías, capítulo número 12, libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo número 12. ¿Dónde está Nehemías? Ahí junto a Esther, ¿sí? Ahí lo tienen. Entre Esther y Esdras. ¿Ya lo tienen? Libro de Nehemías, capítulo número 12. Venga conmigo, por favor. ¿Ya le encontró? Deme un segundito. Perdón, 13. Sí, verso capítulo 13. 13, una página más. Ya cambió el número del capítulo. Sí, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Listo. Versículo número 12 al 13. Verso número 12 al 13. Guía. Dice la Escritura. Y todo Judá, hablando de la tribu, ¿sí?, de ella, trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿A qué lugar? A los almacenes. ¿Cuántos recuerdan qué significaba el término alfolí? Granero. ¿Sí? Así que cuando se hablaba de traer los diezmos al alfolí, del cual ya se estudió en parte en el libro de Malaquías, el pueblo reconocía que traer, en este caso, sí, como obviamente no había tanto recurso financiero, no había tanta moneda circulante, lo que sí había en medio del pueblo era ¿qué cosa? Ganado, ¿qué cosa era? Sí, gramínea, el trigo, cebada, sí, y todo lo referente a lo que ellos, en este caso, sí, llamaban como labor. Verso número 12 dice, y todo el diezmo lo trajo, en este caso la tribu de Judá, del grano, del vino, del aceite, a los almacenes. Perfecto. Verso número 13, mira lo que pasó acá. Y dice aquí hablando de Nehemías, mira, y él tenía una posición jerárquica en el gobierno de qué rey. ¿Del rey? ¿Qué rey estaba en ese entonces? Jerjes, sí. Versículo número 13, y puse por mayordomo de ellos, ¿a quiénes? Léalo por favor. Al sacerdote Selemías, al escriba Sadok, todos eran obviamente los de sacerdotal, y de los levitas, a Pedaías, y al servicio de ellos, a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías,
Porque eran tenidos, mira, que me encanta este pasaje. ¿Qué cosa eran tenidos ellos? Eran tenidos por fieles, versículo número 13, y ellos tenían que repartir ¿a quién? A sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenían todos que tener por igual. ¿Cuál era el requisito de todos estos para administrar los diezmos? Fidelidad. Diría cualquier hermano, ¿quién es el mayor capacitado para poder, en este caso, manejar o administrar los recursos de la iglesia? Cualquiera diría, secularmente hablando, un contador. ¿Sí? Cualquiera diría, hermano, un contador, porque era estudiado, se ha preparado para ello. Sí, está bien, y respeto y elogio el título y el alcance que pudo haber obtenido. Mas, sin embargo, cuando se trata de recursos de la iglesia, el título no es un requisito. ¿Amén? Ahora, si el hermano fiel es contador, es doble bendición. ¡Qué bueno! Prepárese, ¿verdad? ¿Cuántos quieren manejar los recursos de la iglesia? ¡Sea fiel! Amén. Mi querido hermano, los sacerdotes administraban los diezmos, amén, los cuales se encargaban a su vez de repartir conforme a las necesidades de sus hermanos. Cuando vamos, pues, mi querido hermano, sí, también quisiera tomar como referente, sí, Primera de Tesalonicenses, allá en el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Hay un referente también en este pasaje bíblico que podría ligarse al tema de la fidelidad. ¿Lo tiene? Capítulo 4. Versículo, número, voy a ver el versículo, número 11 al 12. Quiero llegar al 12. ¿Ya lo encontró? Sí, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, le dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y hablar de sí mismo de los oficios que tenían los hermanos, y trabajar con vuestras manos de la manera, dice aquí, que os hemos mandado. ¿Sí? ¿Lo tienen? Tesalonicenses 4, verso 12, terminé de leer, verso 12. A fin de que os conduzcáis, esto también es importante, honradamente para con los de fuera, y no tengáis, dice aquí, necesidad de nada. ¿Qué es lo que quiero resaltar en este verso? La honradez en el manejo de las cosas. Amén, la honradez. Si la fidelidad va ligado, obviamente, si está sobreentendido que el hombre que sirve ha de ser también un hombre honrado. Un hombre que, sí, hablando de este término, sí, que se deriva del término honra mismo, sí, hablamos de qué, de que este hombre no procurará jamás, sí, desestimar o hacer un mal manejo de los fondos de qué, de la iglesia. Queriendo, pues, mi amado hermano, retomar la carta de Corintios, allá en el capítulo número 8, Pablo, sí, advierte que este manejo, sí, de la parte económica, hablando de las ofrendas, sí, él lo haría, pero que nadie lo censurara. Diría cualquiera, qué autoritario el apóstol Pablo. Mi amado hermano, está más que sobreentendido que los que servían habían, sí, destacado como hombres fieles. Ahora, cuando alguien que siendo fiel puede ser desestimado para manejar, entre otras cosas, la parte material, cuando su testimonio comience a ¿qué? A decaer o a declinar. Ese sí sería un referente como para poder decirle al hermano, usted debe ser, sí, monitoreado, usted debe de ser, sí, en este caso fiscalizado. Y si hay algo que no está de acorde a nuestro criterio, entonces salga de ese lugar. Versículo número 20 dice aquí, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Qué dice aquí Pablo? Voy
administrar esa ofrenda. Sí, o se incluye en el grupo de los que maneja la repartición, sí, de las ofrendas. Recuerde que ese término implica también que él está siendo partícipe de aquello, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Verso 21, procurando hacer las cosas, ¿qué dice acá? Algo que notamos allá en Tesalonicenses. Dice aquí, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es decir, cuentas claras con Dios y con el pueblo. Amén. Es decir, mi amado hermano, que es obligatoriedad rendir cuentas de los manejos o de los recursos de qué? De la iglesia. Sí, si bien es cierto, mi amado hermano, sí, se sobreentiende que alguien que maneja la parte económica, si ha de ser un hombre fiel, también debe de ser en su prudencia, sí, honrado y manejar con transparencia delante del Señor y delante del pueblo tales recursos. Si bien es cierto, el pueblo cuando da, muchos que lo hacen de corazón dicen, yo lo doy ¿para quién? Para el Señor, y allá verá si el pastor se las pone o no. Yo he escuchado mucho este tipo de consejos o de comentarios. Mi amado hermano, sí, la iglesia debe rendir cuentas al Señor, pero también a quienes, a los que conforman la misma iglesia. Y es menester pues que exista para ello una correcta administración de los fondos de la iglesia. Muchos podrían llegar a pensar en su mente y decir, hermano, ¿y qué hacen con tanta plata? ¿Verdad? ¿Y a dónde va? ¿Y por qué no han ayudado? ¿Por qué no han dado? Ahora bien, si bien es cierto la administración, si le compete en este caso a los hombres fieles para el manejo de la misma, la distribución o la prioridad de la distribución va conforme en ese sentido a la medida, diríamos así, de la percepción de quienes manejan el liderazgo. Eso, mi amor hermano, eso sí está manejado, diríamos, de manera estándar, conforme a la óptica del liderazgo, es decir, de cada iglesia. Si para la iglesia estima conveniente dirigir o distribuir los recursos en una determinada, tomando como referencia lo nuestro, la iglesia en este caso que está ubicada en ¿dónde? En la flor, obviamente, se ha de manifestar en esa área de trabajo la mayor cantidad de ¿qué? De los recursos. Sí, claro, sin despreocupar las otras áreas que necesitan también el mantenimiento de cada día. Sí, hoy, por ejemplo, me tocó con mi esposa salir a comprar la utilería de la iglesia. Sí, sin descuidar de que haya la provisión ¿para qué? Para los que están trabajando en la flor de bastión. Sí, ¿cuántos saben que las escobas se desgastan? Ya hay escobas nuevas. ¿Cuántos saben que la papelería de la iglesia también, en este caso, se merma día a día con tanta cantidad de niños que tenemos? Ya compramos una caja así de papel, 10 resmas de papel vienen en la caja. Así también con los sobres de diezmo que ya no había. De la misma forma, los marcadores que utilizan los maestros ya para las pizarras ya estaban desgastados. Todo esto, obviamente, se debe de considerar a la hora de ¿qué? De poder administrar los recursos de la iglesia. Y querido hermano, dice pues la Escritura, hablando acerca de ello, en el versículo número 21, recuerde, el apóstol Pablo sabía perfectamente que su proceder debería de ser delante tanto del Señor como también de los hombres. Y dice en el verso 22, enviamos también con ellos, a nuestro hermano, hablando de este personaje incógnito, pero bien reconocido por ellos, cuya diligencia hemos comprobado, dice aquí, repetidas veces en muchas cosas. Esto es algo importante. Hay que poner a prueba esa fidelidad para la persona que maneja los recursos. No digo que le vamos a poner trampita, pero cuando es necesario de manera imprevista, se me ocurre hacer un arqueo de caja, están obligados a rendir cuentas y deben las cuentas de cuadrar.
Porque a diferencia de las administraciones seculares, en lo espiritual tenemos un jefe por demás exigente. Es el Señor. En cuyo caso, mi querido hermano, sí, nuestra rendición de cuentas va por encima de lo secular. Va más allá hasta lo espiritual. En cuyo caso, mi querido hermano, Pablo, dice la Escritura, lo tenía plenamente identificado al hermano, y como lo dice en el versículo 22, al cual lo había así puesto a prueba, sometido a prueba, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, es decir, no solo en lo económico, sino también en todas las áreas a lo que los hemos puesto a prueba. Se me ocurre, si lo mandaban a orar por un enfermo, no se enteraban después de que no había ido, sino que el hermano había hecho la labor. Si lo mandaban a atender de pronto o ayudar a los diáconos para atender las necesidades de quienes, de las viudas, habían comprobado que lo había hecho. Pero si hubiese caído de pronto en un desfase de responsabilidades, pero solamente incluido en lo económico y no en lo espiritual, le hubiese dicho, hermano, aquí hay que ser fiel en todo. Una oportunidad, bueno, siempre me ha tocado hablar para poder dar alguna función a los hermanos y decir a aquellos que anhelan algo en el servicio. Sí, mi querido hermano, se les ha dicho, ¿quieres servir? Perfecto. Pero el servicio en esa área conlleva estas demandas, y en una lista. Por ejemplo, si quisiera rescatar, digamos, estos ejemplos. Un hermano que quiere servir, digamos así, en el área, se me ocurre, sé que actualmente ya está en pleno apogeo el asunto de los hermanos, con los jóvenes sobre todo, que quieren servir en el área, sí, de los dramas, de las obras de teatro, de los timos y de los títeres. Pero ellos saben perfectamente que esa responsabilidad no se limita a ese trabajo. Esa responsabilidad conlleva acciones espirituales conjuntamente. ¿Por qué? Porque si ellos detectan en medio del grupo que están practicando una cara de caída, están en la obligación de cogerlo al final y decirle al pequeño o al joven, hermano, ¿qué es lo que te pasa? Y luego de ello, ¿qué va a conllevar? El consejo y la oración correspondiente. Amén. No es solamente venir y hacer lo que se debe de hacer. Hay que hacer más allá de la responsabilidad que se tiene. ¿Sí me está entendiendo? Y querido hermano, en cuyo caso este hombre fue, como lo dice la Biblia, fue directamente avalado, sí, por su competencia. Verso número 22 nos sigue diciendo, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Diríamos, hermano, este hombre incógnito, pero recuerda que estamos hablando de un ser incógnito, que si bien es cierto, su nombre no aparece. ¿Qué es lo que se aparece en la Biblia? ¿Su qué? Su buena fama. Mira, este hombre, la Biblia, o este nombre, la Biblia lo reserva. Sí, y así, día a día, hay muchos que de pronto sus nombres no aparecen en las congregaciones, pero su buena fama les precede. Puede ser que no ocupen cargos visibles, porque sus nombres, como al igual que otros personajes bíblicos, estén plasmados en blanco y negro, pero sí su labor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que aparezcamos con el nombre para que otros lo reconozcan, sino que las acciones de esa persona sean su carta de presentación. ¿Sí me está entendiendo? Y amado, eso es lo que realza la virtud de este personaje incógnito, pero muy conocido por Cristo. Dice pues la Escritura en el versículo, recuerda, verso número 22 en la parte final, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Verso 23, léelo por favor. Ajá. Verso 24, ¿qué anhela ahora Pablo? Sí, en cuanto, en este caso, a la iglesia, para con ellos, para estos mensajeros, mostrar pues, para con ellos,
ante las iglesias la prueba de nuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Diría cualquiera, si trátenlos bien, o trátenlos como a siervos de Cristo. Y querido hermano, hoy por hoy podríamos llegar a decir que en esta iglesia el tema financiero, para mí por lo menos, no es una carga. Sí, diríamos que durante estos ya 7 años redondeando en la cual estamos manejando, sí, las finanzas a la verdad no han sido tema de discusión, o no han sido tema de algún tipo de contraposición en el manejo de la misma. Gracias a Dios estamos rodeados de un grupo de hermanos que pueden decirse que manejan las cuentas de manera idónea para con el servicio. Pero también es bien cierto que eso debe de mantenerse cada día de servicio en la obra de Dios. Querido hermano, usted también está comprometido, ojo, con el buen manejo de los recursos de la iglesia. ¿A qué me refiero? Usted tiene la obligación de pedirle al liderazgo, ¿qué cosa? Cuentas de lo que se hace. Y querido hermano, usted participa de manera activa o pasiva, sí, con la correcta administración de las cosas de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia no puede faltar, si la iglesia diezma, claro está, y si la iglesia ofrenda, ¿qué cosa no puede faltar en una iglesia? ¿Qué no pudiera faltar? ¿O qué no debiera faltar en una iglesia? Material, por ejemplo, entre muchas cosas. En una iglesia no se puede decir, hermano, no hay por ahí, por si acaso no hay Biblia. No, ahorita no hay Biblia. La Biblia debe de estar a disposición de la iglesia. Sí, hermano, hay trataditos para la iglesia. No hay tratados. ¿Cómo que no hay tratados? Si a eso se dedica la iglesia. Hay iglesias, hermano, donde los recursos no existen. Y a veces no lo es porque la iglesia no esté ofreciendo el diezmado, sino porque los recursos se van por otra parte. Hay fuga de recursos. Ahí es donde el pueblo cuestiona y dice, ¿cómo es posible? En la iglesia la gente ofrenda, diezma, por lo menos veo que pasa la ofrendita bañera. El alcoholismo, los graneros, chicaqueros, los graneros son chiquitos. Sí. Bañero, dice. Mi amado hermano, si la iglesia ofrenda y diezma, si no puede haber carencia de alimento en la casa del Señor. Y mucho más si ese alimento es espiritual. Gracias a Dios yo ya compramos material, recursos, ya estábamos por ahí. Tú corres, papá, a comprar porquillares, a comprar qué cosas. Los tratados no pueden faltar. Mi amado hermano, es necesario que usted también contribuya en la supervisión. Todos participamos dentro de lo que es el desenvolvimiento de la iglesia. Cualquiera puede acercarse aquí, transparente. Mi hermana Tanquita es la que maneja la parte ya en sí misma administrativa. Hermana Tanquita, ¿qué hicieron con la ofrenda? Me dicen que ya vieron por el carbonato. ¿Lo compraron o no lo compraron? No me queden la factura. Pídasela. Ella está en la obligación de dársela. Amén. Por cierto, ya voy a dar una alada de oreja a los líderes de esto. No han publicado, ¿qué cosa? Sí, dígalo, ¿qué no han publicado? Eso, los gastos que tenían por costumbre publicar. Así que, ahí atrás está. A publicar este domingo los gastos de la iglesia. Este domingo, no otro domingo, este domingo. Si quiere ver cómo estamos, si en rojo o en azul, venga. Mi querido hermano, si toda la iglesia debe de supervisar si los buenos ítems y la administración, no digo los malos, los buenos recursos y los buenos intenciones que por donde deben de ir los recursos de la iglesia. Amén. Ore obviamente también mucho por aquellos que manejan esta parte para que el Señor siempre guarde sobre todo el corazón de cada uno de ellos, porque si se hacen malos manejos de los recursos, que así también el peso de Dios caerá sobre los bolsillos de ellos. Amén. Cuando uno es fiel a Dios,
Mi amado hermano, sí, Dios guarda al pueblo que maneja los recursos, pero cuando hay infidelidad o deshonradez, Dios también reprende y, mi amado hermano, castiga, sí, los malos administradores. Amén. Si no, pregúntenle por ahí a los gobiernos actuales cómo andan. Usted que ve las noticias. Amén. Que Dios también guarde y cuide a la iglesia. Amén. Que el Señor añada, pues, mucha bendición a su palabra. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra, bien como lo menciona ella, es como espada de doble filo. No solamente corta, Padre, muchas veces las partes o las áreas de las cuales se podrían decir que son espirituales, sino también aún las seculares. Esto es un tema secular, pero que tiene supervisión espiritual.